Muy buenos días, estamos una vez más con el doctor Pablo Bolognesi, que siempre nos gusta hablar mucho con él porque tenemos temas muy interesantes, temas de la vida cotidiana y de qué pasa dentro de esa cabecita que tenemos. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola Roxana, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, eh, creo que, porque habíamos charlado ya en producción, tenés un tema de que lo pasé en algún momento y que después con el tiempo uno se va acostumbrando. Vos estás en España, yo tengo un hijo por allí, en Ibiza, pero ya hace muchos años que viaja. ¿Qué pasa cuando se va un hijo de la casa? Bueno, así, súper importante. Eh, yo me fui de mi casa mucho antes de venirme a vivir a España, Claro, claramente. Formé mi claro. familia, me fui a estudiar antes, o sea. Pero, pero bueno, emigrar un poco es como alejarte un poquito más, ¿no? De tu casa Claro. y de tus padres. Y entonces, de todas estas emociones que vas transitando y estos contactos a la distancia, bueno, empecé a pensar un poquito en estas cosas y a hablar de, eh, podría titular como dejar de ser imprescindible sin dejar de ser importante, ¿no? Cuando nuestros hijos se van de casa. Eh, en la vida de muchas familias que se espera durante años, digo se espera porque en general se espera con cierta ilusión, porque implica que nuestro hijo creció, que se Claro. va a recuperar, no sé, nuestra vida de soltero, lo que sea, pero que paradójicamente cuando ese momento finalmente llega, puede de lo que uno imagina. Se habla mucho de esto del síndrome del nido vacío, no es un síndrome realmente. O lo cito porque es una expresión muy usada. Un hijo, una se van de casa, quizá porque se mudan, porque empiezan la universidad o consiguieron trabajo en otra ciudad, o se van a vivir en pareja, con su pareja, se independizan con amigos, o como ocurre cada vez con más frecuencia, se van a vivir a otro país. Y pensar que es lo natural, que los hijos crecen, que hacen su vida, finalmente, efectivamente es así, pero que sea natural no significa que emocionalmente sea sencillo, ¿no? Porque cuando un hijo se va los hijos se van de casa, no solamente queda una habitación vacía, también queda cerebro que aún espera que esos hijos, ese hijo, esa hija, todavía estén ahí. Y esto tiene una explicación cerebral. Durante años, nuestro cerebro construye vida cotidiana. Esto es una función cerebral que es fantástica. Eh, por ejemplo, escuchar la puerta cuando llega un hijo, preparar la comida para una persona más, esperar un mensaje, saber que está durmiendo en la habitación de al lado. Nuestro cerebro es extraordinariamente bueno construyendo predicciones sobre la cotidianeidad. Claro. No empieza desde cero la vida a nivel cerebral, está permanentemente lo que posiblemente va a ocurrir después. El cerebro utiliza la experiencia previa de cada día, de tantos días, meses, años, lo que sea, para anticipar lo que va a ocurrir. Y cuando se van nuestros hijos, necesita actualizar sus modelos predictivos cuando cambia ese entorno. ¿Sí? Sí, Cuando un sí. hijo se va, la realidad cambia de un día para el otro. ¿Sí? Porque por más que vos lo vengas hablando y pensando y ayudándolo a mudarse, lo que sea, la realidad es que hasta hoy a la tarde está, y hoy a la tarde se va y a partir de la noche no está más. O sea, el entorno cambió de golpe, Claro. súbitamente. Pero las predicciones cerebrales, esos modelos predictivos, no, no cambiaron tan rápidamente. ¿Sí? Cuando una persona estuvo durante mi día, su presencia termina formando
parte de lo esperado a nivel cerebral. Por más que vos razones y cognitivamente entiendas y hasta digas qué bueno, qué bien, el cerebro sigue esperando. Entonces, ocurre algo muy curioso. Ese hijo los hace pero durante algún tiempo el cerebro todavía los espera. Entonces, escuchas un ruido, de segundo el cerebro piensa que llegó el hijo, la hija, llegó de trabajar, lo que sea, o vas a comprar algo al supermercado y compras algo que le gusta. No va a comer con vos ese día porque está viviendo en otro lado, vive, no sé, en Madrid, no va a comer con vos. Claro. Vos cocinás y calculás mal la cantidad, éramos 4, se fueron los 2 hijos a vivir juntos a un departamento y entonces ahora vos calculaste para 4, pero somos 2. O pasar frente a la habitación y aparecer esa sensación extraña, ¿no? Y no necesariamente que estés pensando más consciente, sino porque la realidad cambió más rápido que nuestras predicciones internas. El cerebro necesita realizar ese nuevo mapa. O sea, cuando los hijos se independizan, se van, la realidad cambia de un día para el otro, pero las predicciones cerebrales no. Eso como primera reflexión respecto de qué pasa cuando se van nuestros hijos de casa. Pero hay algo profundo que es que cuando un hijo se va, cuando nuestros hijos se van, no solamente cambia una rutina, como decíamos, esto tiene que ver con lo predictivo de lo cotidiano, sino que también una identidad. Viste que la semana pasada, ¿no? Hace 2 semanas, estuvimos hablando de esa parte de nuestra identidad que es la identidad social, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá el ser padres también es parte de nuestra identidad. Nosotros durante muchos años somos muchísimas cosas. Somos profesionales, somos amigos, somos parejas, hermanos, hijos, pero también somos padres. Durante muchos años una parte de nuestra identidad estuvo organizada, fundamentada alrededor de cuidar, proteger, educar, ser necesitados, ser padres. Durante años de nuestra vida, ser padre o madre ocupa una cantidad gigantesca de tiempo, ni hablar de tiempo, pero también de espacio mental, porque hay alguien que depende de nosotros, hay alguien a quien hay que alimentar, hay que proteger, hay que educarla, hay que acompañar, hay que poner límites, hay que resolverle problemas, hay que llevarlo al colegio, a la casa de un amigo, hay que traerlo, hay que cuidarlo si está enfermo, hay que ayudarlo si tiene miedo, o sea, 1000 cosas. Y lentamente, casi sin que nos demos cuenta, ocurre algo que tenía que ocurrir, que es que ese hijo empieza a necesitarnos menos. Primero, no sé, se viste solo, ya no tenés que ir a vestirlo, Claro, a claro. le sugerís la ropa, y después ni siquiera eso, después ya no empieza a ir solo a determinados lugares, no necesita que lo acompañen, después ya resuelven algunos problemas, toman decisiones, bueno, pueden vivir fuera de casa. Y ahí aparece una pregunta que muchas veces ni siquiera se formula de manera consciente, que es, ¿quién a nivel identidad cuando mis hijos necesitan de la misma manera? Y estos son aspectos más profundos de esto que tanto se nombra del nido vacío. No estamos procesando la ausencia de alguien que de última sabemos que está viviendo a la discuadra o está viviendo en otra ciudad y que está bien y que está sano y que está vivo. Entonces, estamos hablando de algo trágico, pero es una ausencia. Pero no solamente, decía, estamos procesando la ausencia de alguien, estamos también lugar frente a esa persona, frente a ese alguien. Y extraordinaria de la parentalidad es esta: si vos hiciste bien una parte muy importante de tu trabajo como padre, algún día tu hijo va a poder sin necesitarte de la misma manera, ¿ok? Claro. Si hiciste bien tu trabajo, tu hijo un día no te va a necesitar más. Claro.
es así, durante años hacemos un esfuerzo enorme para que nuestros hijos puedan, enseñamos a caminar para que algún día puedan caminar solos, les enseñamos a decidir para que algún día puedan tomar decisiones sin preguntarnos, para que algún día puedan alejarse, vivir solos, ir a alguna fiesta o lo que sea, hacer un viaje sin tener miedo, sintiéndose seguros, vida, tener un trabajo, una profesión. Es decir, de alguna manera, si una parte importante de la crianza te salió bien, va a llegar un momento en que ese hijo va a poder irse. Y eso produce una emocional que es muy particular, porque vos al mismo tiempo podés sentirte súper orgulloso o orgullosa, Claro. pero triste. Sí, sí, un sentimiento encontrado. Claro, los sentimientos o las mixed emotions, como decía Mick Jagger, ¿no? Emociones mezcladas. Alegría y nostalgia. Podés sentir tranquilidad porque hiciste bien tu trabajo y tiene un buen laburo y lo ves bien o la ves bien, pero al mismo tiempo sentís miedo. Las emociones humanas no funcionan de manera binaria. O sea, yo puedo tener alegría y al mismo tiempo tener claro. tiempo tener miedo, ¿no? Sí, preocupación. Eso es así. Sí. Y sí, decime. No, te iba a hacer una pregunta y ya para ir cerrando. Una madre que se dedicó solo a la crianza, lo que se conoce como ama de casa, que no quiero decir no trabajó porque es un trabajo enorme ser ama de casa, pero que se dedicó su tiempo solo a la crianza y a los... ¿Sufre más que la persona que a su vez trabajó de otra cosa aparte de trabajar en su casa? Bueno, sí, claro, porque vos más espacio psíquico, carga emocional, mayor cantidad de roles vitales tenés depositadas en una única cosa, en una única persona. Claro. Si esa persona el día de mañana no está, mayor va a ser la pérdida. Esto yo lo veo muchísimo en la consulta cotidiana, claro. Incluso en lo que tiene que ver con las relaciones de pareja. Hay personas que empiezan una relación de pareja y en esa pareja depositan su vida. Claro. O sea, son a partir de esa pareja. Eso crea una enorme dependencia emocional, afectiva y psíquica de esa persona. Y pasás a estar en manos de algo que vos no manejás, ¿no? Porque si esa persona mañana te deja de amar, o cambia de sexo, o se mete a monja, o se hace cura, o se va a vivir a otro lado, o lo que sea, te quedaste, de repente tenés la sensación de que te quedaste. Claro. Y con los hijos es lo mismo. Claro. A partir de que fuiste mamá, te dedicaste a ser mamá, dejaste de trabajar, dejaste de estudiar, dejaste de tener tus hobbies, de hacer aquellas cosas que te gustan, dejaste de verte con amigas, dejaste de tener tus propios lugares y tu vida personal más allá de tu vida como madre, y necesitada como madre porque tu hijo o tu hija se fue. Bueno, ahí surge un vacío enorme, ¿sí? Entonces, esa es otra pregunta que ocurre con la propia vida, ¿no? Cuando los hijos se van, porque el objetivo es ser algo que sustituya a nuestros hijos. Un hijo no... van a seguir siendo tus hijos de otra manera. Lo que necesitamos es recuperar dimensiones de nuestra identidad, partes de nuestra identidad que quizá quedaron relegadas durante muchísimos años, como te decía, amistades, pareja, actividad física, trabajo, estudio, viajes, intereses, proyectos, sexualidad, curiosidad, aprender cosas nuevas. Nuestra identidad debería depender exclusivamente de una sola función. Soy padre o, como te hablábamos el otro día, de identidad social. Soy, no sé, gallina, pues hincha de River, o soy peronista, soy radical o soy lo que sea. Nunca nuestra identidad debe depender exclusivamente de una única
función. Así Claro. que es muy saludable para aquellas mamás o papáes o papaces, como decía Lelutier, Sí. mamases o papaces, está bien dicho, decía Moonstock. Está bueno que para aquellos padres que aún tienen a sus hijos en casa porque son pequeños, como mi caso, por ejemplo, empezar a reforzar aquellas otras partes de nuestra identidad que van por fuera de la pareja, de la paternidad, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, interesantísimo el tema. No sé si que yo con la pregunta quizás te interrumpí, ¿querías agregar algo? No, no, porque me dio pie a una cosa de la cual quería hablar, casualmente era eso, ¿no? Que ocurre con la propia vida a Claro, partir de que ya dejaste de claro, ocupar claro, claro. ese rol de padre. Pero me gustaría, como para cerrar, retomar esta frase que dije al principio, Sí, ¿sí? Que es que dejas de ser imprescindible porque ya no te necesitan para cosas básicas, ¿sí? Como alimentarse, vestirse, caminar o lo que fuera, para seguir siendo súper importante, porque tus padres son importantes en tu vida, estén o hayan dejado a tus padres porque por ley de la vida ya no están. claro, Es claro, un claro. rol clave a nivel mental, a nivel psíquico, a nivel personal, o sea, vas a ser importante, pero ya no sos imprescindible, ya no te Claro. necesitan en el día a día. Y es fundamental, ¿sí? Y no transmitirles culpa, no transmitir esa culpa de hablas por teléfono y las despedidas de la llamada telefónica siempre es con tristeza, ¿no? Sí, La pero casa está además, vacía, esa cosa de transmitir, esa sentir de haberse desarrollado, de los logros que está teniendo, que sí. empiece a llamarte no porque tiene ganas de hablar con vos, sino porque lo siente como una obligación, o que empiece a visitarte, tiene ganas de compartir un momento, sino porque siente culpa. Esto nunca No, y está bueno. además, por experiencia propia, ha cambiado tanto la tecnología que también es otra cosa. Hace 20 años era complicado comunicarse y hoy ya es de otra manera, ¿no? Es mucho más fácil. Sí, sí, es fácil comunicarse, eso facilita mucho las cosas. Claro, Se fueron desde España a Argentina en barco, bueno, no sé, mandaban cartas que tardaban semanas o meses en llegar. Hoy en día haces una videollamada y está. claro. Le mostrás tu casa, cómo están los nietos, lo que sea. Sí, claro. No es, nada No, reemplaza la presencia obviamente. física, nada reemplaza lo cotidiano que se perdió, pero es poder atravesar un cambio que es bueno, que es natural. Por eso digo, esa es la paradoja, si hiciste bien tu trabajo como padre, Claro. ese día tiene y va a llegar, y bueno, y hay que adaptarse. Genial, genial. Un temón, ¿eh? Qué buen tema, Pablo. Sí, Así que bueno. sí, Bueno, sí. muchísimas gracias, como siempre, por todos estos contactos y por todo lo que aportás a nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque son cosas que nos pasan. Sí, que vivimos todos, sin duda. Bueno, Exactamente. gracias. Yo te agradezco a vos también por la posibilidad de estar en contacto, hablando, de No, estar en al contrario, contacto es un lujo. casualmente. Es un lujo ¿Eh? para Para mí es nosotros. un placer, para mí es un placer. Así que bueno, bueno, te mando un fuerte abrazo y nos reencontramos en 15 días, ¿te parece? Me parece perfecto, cuídense.